Amigos de Puerto Palabra, de nuevo está con nosotros el doctor Carlos Bravo, hablando bravo. Hace unos días era andando bravo porque estaba por estas tierras. Bueno, ¿cómo ha sido tu regreso a Santa Cruz de la Sierra? ¿Cómo te sentiste aquí en los Estados Unidos de América? Bueno, pues bien, una gran sorpresa para mí en todos los lugares que estuve, con toda la gente que vi, con toda la familia, con todos los amigos, que voy a tener que volver a regresar. Así Por que supuesto, próximamente, tiene que próximamente, regresar para que conozca esta parte. próximamente estaré por allá y por supuesto iré hasta allá a visitarte personalmente, porque esta vez sí no fui porque había demasiado frío y eso no es para mí. Y el Hablando frío bravo, se sigue, quedó sin ir a no ha Nueva York parado. esta vez. Está bien, bueno, ¿qué tema nos vas a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar del tema que yo casi todos los días, por no decir todos los días, siempre comento, y es el tema de la inteligencia artificial sobre todo generativa, y en especial todo lo vinculado a la actividad educacional, que es bueno el campo que más Sí. o menos yo conozco. No digo domino, pero que sí más o menos conozco. Específicamente dentro de ese tema, porque te voy a hacer una anécdota, te la iba a hacer fuera de cámara, pero te la hago. El otro día estaba hablando con un amigo mío y me dice que él sabe que tú estás muy involucrado con la inteligencia artificial, porque te ha visto en un canal de televisión, ¿no? Que Ujú. sigues ahí en el canal todavía. No, en este momento lo han detenido, pero yo espero que el próximo año, ya en este año, estemos comenzando nuevamente haciendo lo mismo. En el 2023, cuando comenzamos, nosotros la primera vez que hablamos, que tú hablaste, sobre todo tú, de inteligencia artificial, ha evolucionado en estos casi 3 años cantidad, ¿eh? Bueno, no, imagínate, yo diría que yo todos los días me sorprendo de algo nuevo de la inteligencia artificial y sigo varios canales, sigo varias personas que tienen que ver con las herramientas de inteligencia artificial y todos los días, absolutamente todos los días me sorprendo. Ahora cuando estuvimos por allá por Estados Unidos, aunque estaba en otras tareas, pero me seguí sorprendiendo de muchísimas cosas nuevas que ahora estando aquí en Santa Cruz voy a empezar a poner en práctica porque además aquí no puedes perder un día. Todos los días te aseguro que hay algo diferente. No, no, así es, verdad que es algo que avanza y avanza. Y como recuerdo, dije aquella vez, es un tren en que hay que correr al lado y tratar de subirse, porque si no nos quedamos en tierra, Bueno, yo utilizo realmente. otro símil, digo que la inteligencia artificial es como el tanque de guerra que avanza, aplasta y arrasa. Entonces, para que no te aplaste ni te arrase, hay que subirse al tanque que es de guerra, que es la inteligencia artificial. Y hoy Exactamente. quiero hablar de un recurso que desde que yo lo conozco, diría hace más de un año, año y medio, que además es un recurso, bueno, no voy a decir que es sumamente conocido, a pesar de la cantidad de posibilidades que tiene, pero es probable que muchos de los que nos están viendo aquí evidentemente lo conozcan, pero yo cada vez que doy un curso de posgrado con profesores de Bolivia, de Perú, de Panamá, se asombran de este recurso y yo digo, bueno, ¿cómo es posible que no sea conocido? Y me quiero hablar justamente de un recurso que se llama Notebook LN. Yo quiero en No, esta Notebook LN, un producto de Google, y vamos a hacer algo diferente. Voy a compartir la pantalla para que vayamos nosotros conversando y vayamos viendo algunas de las posibilidades de este tipo de recursos. Bueno, aquí tenemos Notebook LN. Este es una aplicación de inteligencia artificial de Google que cada día va creciendo, va mejorándose y yo te diría que en los últimos 6 meses, por poner un ejemplo, esto ha
cuadruplicado o más su valor. No me refiero al valor de económico, sino Sí, el al monetario. valor de su utilidad. Uno lo que se hace se crean cuadernos. Aquí yo tengo varios tipos de cuadernos que podemos ir viendo. No sé cuál es el límite, desconozco el límite. Quizás haya algunos temas aquí que, bueno, que son hechos con los estudiantes, que son trabajados con ellos porque es parte de las clases, pero hay muchísimos de ellos que sí son parte de mi trabajo. Por ejemplo, este principal que tenemos aquí que se llama blog es el que yo utilizo para mi blog, donde aquí, por ejemplo, podemos ver en el mismo que, fíjate, aquí yo tengo en total 79 fuentes. Realmente sí hay una diferencia entre la versión gratuita que solamente te permite 50 y la versión de pago, la Plus que yo tengo en este caso, que es para todo el ecosistema de Google, que te permite en este momento hasta 100 fuentes. Antes eran 300, no sé por qué la redujeron ahora a 100. Pero lo interesante de esto para la docencia es que ha roto todos los paradigmas posibles en la enseñanza. Imagínate tú, antes el profesor te daba, y eso lo conozco, 10 archivos en PDF y te decía, ahí está toda la información. Había un mínimo de estudiantes que los leía, pero yo diría que el 95% de los estudiantes no lo leía. Ni el Sí, propio profesor lo hacía. Entonces, ahora con Notebook, tú puedes hacer así y darle todos esos documentos, volvérselo a seguir dando, porque así pasa con muchos profesores, le siguen dando. Yo tengo aquí 79 documentos que puedes ir, que se pueden ver acá, tanto en PDF como documentos, incluso imágenes, como documentos en Word, etcétera. Y si tú quieres, tú le dices aquí, por ejemplo, este ChatGPT y el Gambito de Dama, que lo que pasa es que estos son los artículos que yo publico en mi blog, ¿no? Como tal. Pero aquí yo le digo que me haga un audio, un resumen de audio, o que, por ejemplo, aquí, perdón, el resumen de audio aquí, o aquí que me haga un resumen de video, que me haga un mapa mental, fíjate esa idea tan grande, un informe de ese documento, tarjetas para estudiar, un cuestionario con preguntas cerradas todas, que me haga una infografía, incluso una presentación del documento o de todos los documentos, y además hasta incluso si le doy datos estadísticos, etcétera, me puede generar una tabla de Excel. Entonces, ¿te imaginas tú el estudiante moderno ahora con todas esas posibilidades? Entonces, en vez de estar leyéndose 10 documentos en PDF que nadie se lo lee, el reto está ahora en que ese estudiante va a hacer el resumen, el video, el audio, el cuestionario, la infografía de toda esa información. Y entonces, ¿cuál es el papel del profesor? ¿Qué va a hacer el profesor ahora en este caso? Y ahí es donde viene uno de los principales problemas que tenemos hoy en día. ¿Qué hace el profesor? yo creo que el papel del profesor siempre va a estar ahí. Porque si tú me estás diciendo eso, ya tú estás pensando como profesor y ya tú eres el que le estás dando esa, vamos a decir, esa tarea para utilizar la palabra tradicional al estudiante. Sigo pensando que el papel del profesor varía, pero no se acaba. No, el profesor no se acaba. Lo que pasa es que aquí hay que distinguir lo siguiente. Hay que distinguir entre el profesor que usa la inteligencia artificial Y el y el que, profesor que no la emplea, o el profesor que solamente ve que sus estudiantes la emplean y él no la usa. Entonces aquí va a haber cada vez una mayor diferencia.
Porque lo que yo vengo últimamente, y bueno, no es expresión mía, es de toda la gente que sabe de inteligencia artificial, es lo siguiente. Si Notebook, por poner el ejemplo de Notebook, te va a hacer mejor el video, deja que él lo haga. Por supuesto. Si Notebook te va a hacer mejor el audio, el podcast, por favor, que él lo haga. Si te va a hacer mejor la infografía, que él lo haga. No te fajes con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ese tiempo extra que tú tienes ahí, pues ¿qué sucede? Con ese tiempo extra, tú puedes, ¿qué cosa? Mejorar esa información. Te puedes llevar esa información y trabajar, por ejemplo, en Gemini haciendo una página web. Te puedes ir a otro sitio y hacer otro tipo de trabajo. Te lo puedes llevar al procesador de texto y mejorarlo. Entonces, aquí es donde está el reto, porque antes no teníamos las herramientas, digo, antes de que la inteligencia artificial tuviera esta apertura como tiene hoy en día, pues antes nosotros hacíamos el video, como lo hacíamos nosotros antes ya en televisión educacional. Hacíamos el audio, escribíamos el guión, grabábamos, etcétera. Pero nos damos cuenta que ahora estas herramientas lo hacen muchísimo mejor que nosotros. Por ejemplo, yo para mi blog, para cada artículo, hago un podcast. Pero le pido a la inteligencia artificial que lo haga. Y ese podcast yo lo subo a Spotify y de ahí lo distribuyo. Ese podcast que se hace para mí tiene tremendísimo significado. ¿Por qué? Porque aquí siempre los narradores de este podcast agregan información complementaria, ponen ejemplos que ni yo me hubiera dado cuenta de los mismos. Y no hay errores, simplemente si tú le pones sobre este tema y arma el podcast, él lo hace, pero le agrega un sello particular con nuevos ejemplos que yo siempre digo, ¿y por qué no se me ocurrió eso para escribirlo? Entonces, lo hace mejor que yo. Bueno, pues ya yo no me preocupo por hacer el podcast, yo me preocupo por decirle lo que tiene que decir. El video igual, ya yo no me preocupo por estar haciendo ese video para la clase. La dejo que la inteligencia artificial lo haga a partir de las fuentes que yo le voy a colocar. Y así sucesivamente es un tránsito que los profesores tenemos que acabar de dar. No es pensar, es que este es un río que desemboca en un océano y que tiene una sola dirección, seguir adelante. En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, como te dije, como he dicho anteriormente, yo creo que el papel del profesor no desaparece. Yo creo que lo que se enriquece y tiene ahora esta gran herramienta, esta montaña donde buscar tantas cosas. En uno de los programas anteriores, Carlos, yo recuerdo que hablaba de el cine mudo o el cine silente al streaming y comenzaba, al principio hacía una pregunta: ¿es el mismo espectador? ¿Es mejor o es peor? ¿Es el mismo creador, el mismo realizador? ¿Es mejor o es peor? Y a lo largo del programa explicaba que era el mismo espectador, pero que ya no era el mismo espectador, perdón, ni era el mismo creador, porque tenía que adaptarse a las circunstancias. Por eso ahora yo te pregunto, con todo esto de la inteligencia artificial, ¿es el mismo docente, el mismo profesor que antes y es el mismo estudiante que antes? Evidentemente, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, como por supuesto es el mismo, solamente que aquí cambia algo que es lo principal, el pensamiento, la forma de aprender además. Eso está cambiando radicalmente. Y
lo más positivo, pero también lo más negativo, es que los cambios son muy bruscos, son muy rápidos. Pasamos de un notebook, como te decía, de un audio. Yo recuerdo que hace un año atrás, el audio en notebook, para que saliera en español, tenía que repetirle 5 veces el comando para que te lo hiciera en español, porque siempre lo hacía en inglés. Ahora no, ahora tú no tienes ni que decirle nada. Él detecta inmediatamente el idioma. Ya ahora no hace falta. Pero incluso antes tenía que hacerle unas instrucciones larguísimas, ahora no. Pero ¿qué pasa? Y es la capacidad de adaptación que tenemos que tener a esos cambios. Y eso es lo que a mí me preocupa en los profesores y en los estudiantes. Esa capacidad de cambio que parte de un grupo de destrezas digitales, de competencias digitales, que yo diría que la mayoría de los profesores no la tienen, y diría también que la mayoría, y estoy hablando de estudiantes de la educación superior, no la tienen. Porque el hecho de que la gente maneje un celular no quiere decir que tengan las habilidades suficientes desde el punto de vista digital para poder trabajar con la información. Y esto no tiene que ver con que si copio o no copio, si plagio o no plagio, ese no es el problema. El problema es cómo yo utilizar estas herramientas para que no sea como googlear. ¿Qué quiere decir googlear? Que tú le preguntas a Google cuándo nació fulano de tal y él te da la respuesta, suponemos que correcta. Y si tú haces eso mismo con cualquier herramienta de inteligencia artificial, lo que está es googleando. Y Sí, nosotros tenemos... eso tú lo daste en uno de nuestros espacios. Deja de Es, googlear. Creo que le pusiste exactamente. así. Y exactamente, Exactamente. sacamos un libro también así, deja de googlear, porque todavía la gente sigue googleando. Todavía me encuentro cantidad de estudiantes que googlean. Sí, sí, yo todo le pregunto a ChatGPT, pero que tú le preguntas a ChatGPT, para eso pregúntaselo a Google. No pierdas el tiempo. Hazlo de esta manera. Entonces ahí es cuando la gente se da cuenta, pero ¿puedo obtener mejores resultados? Por supuesto, porque eso depende única y exclusivamente de cómo tú lo emplees. Y yo creo que todavía estamos lejos de comprender ese fenómeno. Y lo peor, lo que yo sí veo más negativo es que cada vez la diferencia va aumentando. Yo suelo decir que hay un 10% de personas que la IA trabaja para ellos y el 90% de las personas trabajan para Ellos. la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que le aportan valor a la inteligencia artificial para cada vez ella se mejore. Pero esas personas, la inteligencia artificial no le aporta prácticamente ningún valor. ¿Y por qué no le aporta ningún valor? Porque sus preguntas son sencillas, sus preguntas son elementales, porque lo que le pregunta a la inteligencia artificial lo puede obtener prácticamente en Google, solamente es un problema de redacción, formato, etcétera. Pero ahí es donde está ese 90%, es un dato empírico, pero muchas veces lo veo con mis estudiantes, le falta. Y bueno, esa es una grave preocupación. Tú has notado en algún momento, ¿no?, que existe cierto temor, tanto por profesores como por estudiantes, a la inteligencia artificial, al uso de la inteligencia artificial. Claro, siempre con cualquier tipo de herramienta tecnológica hay cierto y determinado temor. Lo vimos cuando hemos accedido a, por ejemplo, al uso de un celular, pero ahora también hay cierto y bastante temor. Hay temor desde muchos puntos de vista. Hay quienes son los más escépticos, no, yo no le pregunto nada porque él va a usar mis preguntas para mejorarse. Y yo les digo, pero si estás usando una versión gratuita, deja que él se entrene. Eso es fácil. Pero no, no quieren. Y el no quieren es porque desconocen. Esa es la primera razón. Hay otras personas, profesores, que el estudiante le puede entregar un trabajo y de entrada le dice, eso está hecho con inteligencia artificial.
y no lo ha demostrado. No lo demuestra. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Bueno, para poder utilizarla, para poder criticarla, para poder denigrar de la inteligencia artificial, como también para poder hablar a favor de la misma, hay que usarla. Pero hay que usarla de Usarla, manera, está claro. pero hay que emplearla de manera crítica, de manera responsable, de utilizarla para el beneficio de uno. Yo la utilizo a diario, prácticamente a diario, y no creo que sea de las personas que más la utiliza herramientas de inteligencia artificial, pero eh, a veces un amigo me envía una foto y ahí se me ocurre y digo, ah, no, la voy a poner en movimiento y me voy a crop y creo esa imagen en movimiento, por ejemplo, y así sucesivamente. Es decir, entonces te hace más creativo también. Yo creo que esas son una de las series de la cantidad de ventajas que puede tener la inteligencia artificial. Como lo que antes no podías hacer, ahora tú lo puedes hacer con la inteligencia artificial. Entonces, eh, hay temor. Y siempre con cualquier tipo de herramienta tecnológica, siempre hay temor. Bueno, lo que hay es que superarlo. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu intervención después de llegar a Santa Cruz de la Sierra. Nada más te iba a preguntar por Manolo, que hace rato que no lo tenemos por acá. Bueno, Manolo tomó vacaciones, una vacaciones un poquito extensa, eh, tuvo problemas con la electricidad, le dio Es chikungunya lógico. también a Manolo, entonces, bueno, ha estado enfermo, le dio creo que chikungunya primero y después le Oh, dio pobre dengue Manolo. y después para cómo, para rematarle le dio dengue y ha estado mucho tiempo sin electricidad con todos esos gravísimos problemas que hay en Cuba, pero ya me puse de acuerdo con él y vamos a retomar algunos de sus espacios nuevamente. Ya Manolo parece que está saliendo del bache ese tan grande en que cayó, pero bueno, ya hablará nuevamente Manolo. Entonces, bueno, Carlos, muchas gracias por tu intervención muy interesante para todo el mundo, no solamente para profesores y estudiantes. Es una intervención muy interesante sobre el uso de la inteligencia artificial, del cual tú tienes una experiencia que vas acumulando diariamente con tu trabajo. Y bueno, decirte que sigues invitado aquí a Puerto Palabra. Bueno, muchas gracias y nos vamos a volver a encontrar nuevamente. Hasta luego. Hasta luego. Y a ustedes, amigos de Puerto Palabra, como siempre, les deseo muchos éxitos y un gran abrazo.